apologética explica el por qué lo debemos aceptar. De ahí la necesidad de ella en estos tiempos donde constantemente la fe está siendo bombardeada e incluso dentro de fieles que se dicen llamar católicos, pero van contra el magisterio de la iglesia. Bien podemos decir que la apologética es la ciencia de los por qué en cuestión de religión, pues ella constantemente, todos los que porque se han hecho, se hacen o que se harán al catolicismo, ella da la razón de todo cuanto esta enseña. Como les digo, la apologética es defensa de nuestra fe. No la tenemos que usar para pelear, no solo porque nosotros tal vez sabemos alguna respuesta, que tal vez Dios nos dio aquella sabiduría para interpretarla de una forma más abierta, más correcta, que quiere decir que nosotros vamos a andar atacando a los hermanos y tratando de pelear con ellos. Porque muchas veces hay veces que nosotros conocemos alguna respuesta o tal vez alguna duda que aparece en la Biblia, nosotros la sabemos interpretar y llega tal vez alguien a evangelizarlo en la casa y empezamos a atacarlo ahí, y al final lo que se sale haciendo es peleando con aquel hermano, con aquella persona que anda predicando el evangelio, y es algo que no se tiene que hacer, porque como dice, es defensa, no tenemos que llegar hasta la violencia. Dice que la apologética es una apología, pero en temas de fe, y por tanto está relacionada con la teología, como expresamos en líneas de arriba. La teología define y se basa en unos supuestos aceptados y creídos por la autoridad divina y eclesiástica, de donde proviene siendo la fe el don con el cual son recibidos, mientras la apologética busca la manera racional y sistemática de explicar el por qué debemos aceptar los enunciados de la teología dogmática. Por ejemplo, la teología define que fuera de la iglesia no hay salvación, pero la apologética, la que busca explicar este dogma ante quienes se levante en contra sin entenderlo, realmente dando las razones de que en forma se aplica, y el cual es el contexto de entenderlo. Algunos llaman a la apologética a la teología dogmática, pero realmente la apologética es una herramienta de teología dogmática, ya que es diferente a la actitud del católico que la acepta por fe, que el no católico que la cuestiona para no aceptarla. Como les digo, cuando nosotros somos católicos de solo ir a misa allá al tiempo, cuando nosotros lo recordamos, o tal vez cuando nos damos cuenta que hay una actividad, ahí vamos, pero nos conformamos solo con ir a misa y no conocemos cómo está estructurada la iglesia, no conocemos cuáles son las partes de la misa, de la asamblea, no sabemos el por qué los arrodillamos. Ahí es donde nosotros aplicamos nuestra fe católica, donde entra la apologética, que nos ayuda a entender el por qué. Hoy en día tenemos varios apologéticos que defienden la iglesia católica. En este caso los ayudan a nosotros de fieles a entender mayormente aquello. De ahí dice, ¿para qué la apologética hoy? Hoy en día la apologética no es un privilegio de cuánto, sino un llamado evangelizador de todos. La fe está siendo atacada desde todos los frentes: grupos cristianos, fundamentalistas, religiones, ateísmo, nueva era, y es algo que no podemos negar ni quedarnos únicamente evangelizando dentro de la parroquia. Debemos lanzar las redes como pide Cristo, o sea, de que hoy en nuestra parroquia se está saliendo a evangelizar. Hay misiones de que dicen vamos a ir a evangelizar a tal lugar y todo,
de que no salía a evangelizar. Había gente de que tal vez ni la Biblia podía tomar, no la podía leer, no sabía que tenían Antiguo y Nuevo Testamento. Y antes de todo tenemos que conocer cómo es la Biblia, cómo está estructurada, en qué consiste el Nuevo Testamento, el Antiguo. Y antes de todo, por eso tenemos que conocer nuestra fe. No los tenemos que acomodar, no tenemos que hacer un católico de los que usan, o sea, de aquellos que tratan de bloquear al hermano. Como decía anteriormente el texto, de que dentro de la misma iglesia hay personas de que tratan de contradecir lo que dice el hermano, lo que dicen los delegados o lo que dice hasta el mismo sacerdote. Y siendo de la misma parroquia, ahí nosotros tenemos que saber interpretar aquello, saberlos apoyar y saber discernir entre el bien y el mal. Aquí el hermano Isaac los va a explicar, bueno, los dará a conocer uno de los primeros apologéticos, quién es, qué hizo y cómo fue la perseverancia de él. Pues muy bien, queridos hermanos, es interesante, ¿verdad?, con respecto a lo que es la apologética. Si de algo me queda claro es que con mi hermano Wilber tenemos algo en común. ¿Saben cuál ha sido? Que nos han dado una cucharada de la misma medicina. Porque recién recuerdo cuando inicié a dar mis primeros pininitos dentro de la iglesia, me recetaron el mismo salmo. Porque por parte de familia, o sea, por parte de mi mamá, mi familia, ella es de otra iglesia, ¿verdad? En cambio, por parte de papá, todos son católicos. Ustedes bien saben, mis queridos hermanos, que hay una lucha, podría decirse. Pero, ¿saben qué? Realmente le doy gracias a Dios que se haya dado ese momento, porque el mismo Salmo 115 me lo dieron a mí. Y eso se lo doy como testimonio, mi querido hermano. Que eso sirvió para que yo, estudiara lo que es la iglesia católica, ir conociendo poco a poco todo lo que celebra, ir conociendo por qué digamos, uno de los casos, por qué es que nosotros veneramos y respetamos a la Madre de Dios, por qué es que nosotros, digamos, creemos que Cristo fundó una sola iglesia, por qué, dije yo, recuerdo cuando me dijeron acerca de los ídolos. A mí me dio miedo porque, no estaba preparado, mi querido hermano. No, esto no significa que lo esté, pero eso me motivó para seguir estudiando cuando me dijeron los ídolos, idólatras. Eso me sirvió y yo quiero seguir aprendiendo porque yo me considero un católico. Y el auténtico católico es aquel que estudia su fe, es aquel que vive ante todo, porque después con el tiempo ahí va a andar gritando que cuando yo era católico. Pero más sin embargo, si yo me considero católico, tengo que saber al menos qué significa la palabra católica. Mi querido hermano, poco a poco vamos a ir compartiendo temas. Pero más sin embargo, acá les quiero compartir lo que es la historia del primer hombre apologético que tuvo nuestra madre iglesia. Y su nombre es San Justino Mártir, mi querido hermano. ¿Por qué mártir? Porque por defender la iglesia, defender todo lo que celebraba y todo lo que es nuestra santa iglesia. Así de sencillo, mi querido hermano Wilber. Le arrancaron la cabeza. Fue mártir por amor a nuestra iglesia, por defenderla. Él no fue un sacerdote, simplemente fue un laico. Y fue el primer apologista cristiano, dice. Y escribió varias apologías o defensas del cristianismo. Él era samaritano, porque nació en la antigua ciudad de Siquem, capital de Samaria, ciudad que en su tiempo se llamaba Nablus. La historia narra que sus padres eran paganos.
pero que más sin embargo dice que era de origen griego y le dieron una excelente educación. O sea, lo educaron como ahora en día, ¿verdad? Hay quienes que se preparan para ser doctores, empresarios o cosas sea el estilo, pero que más sin embargo este hombre dice que lo estudiaron y él estudió una religión pero no le pareció bien. Pero cuando llegó la conversión, cuando él estudió lo que es la fe católica, dice que él sintió aquel deseo de ir aclarando los errores, mi querido hermano. Y el primer error que podemos decir es que cuando él defendió la iglesia católica, el error puede ser las iglesias, pero que más sin embargo eso le costó la vida, mi querido hermano. También pasa otro, ¿verdad? Recordando lo que es a lo largo de la historia de la Santa Iglesia Católica. Recordemos a San Pío V, sumo pontífice. En el año 572 dice que fue un hombre un ungido de Dios que también se dedicó a defender la Santa Iglesia Católica contra los ataques y contra los errores. Pues digo, porque podemos ser, digamos, la iglesia siempre ha sido perseguida desde el principio. Siempre ha sido perseguida, pero que más sin embargo cuenta con el respaldo y cuenta con la bendición de Dios, ¿verdad? Que aunque en el infierno se desate una legión de demonios queriéndola destruir, no va a poder. Ahora en día, mi querido hermano, por las redes sociales hay ataques, pero si Satanás, que tiene más vida que mi persona, no la ha podido destruir, ¿qué me garantiza que un simple ignorante la va a destruir con los comentarios? No se puede, mi querido hermano, porque lo que fundó Cristo lo fundó con el respaldo de su poder, y la iglesia jamás va a ser vencida. Es cierto, la sangre de los mártires ha servido para que nosotros profundicemos y para que nosotros sintamos el deseo de seguir, de conocer, porque hay que conocer lo que es la iglesia católica, mi querido hermano. Hay que seguir adelante, no importa, porque es cierto que van a haber críticas, van a haber murmuraciones, pero mi querido hermano, de los únicos que no hablan son de los que ya están en el cementerio. Si hablaron de Jesús, que dijeron peste, ¿qué es lo que no van a decir de un católico? Pero mi querido hermano, la misión de cada uno de nosotros es de conocer, de estudiar. ¿Por qué? Porque yo me considero un católico. Ahora viene y le hago esta pregunta a mi querido hermano Wilber. Hermano Wilber, ¿usted por qué se considera católico? ¿Por qué se considera católico usted? Bueno, me considero católico porque de los golpes que me dieron, yo fui aprendiendo, fui leyendo, fui instruyéndome. Conocí mi fe católica y hoy la defiendo y me considero un verdadero católico. Antes, como dije, era un católico dominguero, solo me conformaba con ir a misa los domingos, no conocía mi fe, no conocía el porqué de aquello, pero hoy que yo conozco mi fe, me siento más orgulloso de decir soy católico. La crucita que en un tiempo la señora, me recuerdo cómo me dijo, hoy hasta más saco el pecho defendiendo la crucita, porque en esa crucita Jesús dio la vida por mí y por todos los que escuchan la radio. Así es que hoy me siento más orgulloso de ser católico porque conozco aún más. Así es, mi querido hermano. Bueno, pues vamos a dar una cita, ¿verdad? Para que, si es posible, en su casita usted lea la Biblia. O sea, si la tiene ahí guardadita, si a esta hora está con el teléfono, pues déjelo por ahí, vaya a buscar la Biblia, ¿verdad? Como católico, o sea, instrúyase, porque es importante, es bien interesante la cita que vamos a compartir. Se encuentra ya en la carta primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, y nos dice así la palabra de Dios: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Palabra de Dios. Y es que, mi querido hermano, muchas veces, ¿verdad? Y tristemente, digo yo, porque lo he vivido,